la invitamos porque nos pareció muy valiosa su propia trayectoria de vida, porque reúne múltiples experiencias que trataremos de poder acercar, que es una mirada también interseccional de ser mujer, de ella identificarse y hablar ¿no? de ser afroindígena, de esta cosmovisión también, y de la mirada científica, cómo se entrelaza todo y todo tiene que ver. Y bueno, justamente intentaremos focalizar en algunos aspectos de su trayectoria de vida, de su investigación de doctorado acerca del maíz criollo, qué tiene que ver el maíz criollo también con todo esto, y bueno, la importancia también de la conservación de las semillas como parte de nuestra identidad. Así que gracias, Tania. Gracias a no ustedes. sé si querés comentar algo más de la presentación, pero eso, gracias por tu tiempo, por sumarte, y bueno, queremos iniciar hablando de vos, de tu infancia, porque Tania nació en Francia. Entonces, es una historia muy interesante el haber crecido, ¿no? Entre Francia y Uruguay. ¿Cómo fue? Y bueno, eso, toda una dualidad que la sostuve toda mi vida, la sigo procesando, digamos, o sea, porque bueno, son como dos caras, ¿no? De las dos partes de mí, o sea, que no se entrelazan, que son lo que componen quién soy. Entonces, yo soy hija de uruguayos que emigraron durante la dictadura. Y bueno, mi hermano y yo nacimos en Francia por esa razón, y yo hice la escuela primaria allá, entonces fue mi primer idioma, el francés, y bueno, fue mi primer cultura, digamos. Más cerquita. Más cerca. Ahí está la falta de costumbre. Sin temor, sin temor. Y no, eso, como, bueno, crecer allá siendo niña, eso, tener como apropiarse de esa cultura francesa y a su vez después de más grande cuestionarme bueno, aspectos de la colonización, ¿no? Bueno, del vínculo que tenemos con lo que se llama el viejo continente, que no es un, o sea, justamente ese término es exactamente lo que demuestra el vínculo que tenemos, ¿no? Esa colonización, todo lo que significó y que hace quiénes somos hoy, y por qué tenemos problemas que tenemos en nuestra sociedad, por qué tenemos esta desigualdad hasta el día de hoy, o sea, con los recursos, vemos que exportamos recursos y esto tiene que ver con el maíz también y por qué hago eso, por qué trabajar con esas semillas, por qué tiene que ver con quiénes somos y cómo se vincula con nuestra historia también. A mí me pareció muy interesante el cómo mantenían viva o sea, el Uruguay desde Francia a tu familia. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Y bueno, o sea, mis padres me hablaban en español para que yo, o sea, creciera teniendo los dos idiomas, y como tengo la doble nacionalidad, también es doble cultura, es eso. Entonces, eso, ellos me hablaban en español y yo les respondía en francés muchas veces, porque es lo que tienen. Cuando uno va a la escuela, claro, uno aprende ese idioma y ellos me hablaban en español y yo entendía todo y les respondía en francés. Entonces después el proceso de aprendizaje del español no fue tan fácil. O sea, pues yo llegué a los 11 años y empecé en sexto de escuela. Y fui al liceo francés, que también tiene como esa doble escolaridad. Teníamos profesores franceses durante la mañana, por ejemplo, y en la tarde teníamos a la maestra uruguaya. Entonces esa dualidad estaba presente también hasta en ese primer año que yo llegué acá. Y bueno, como eso bueno, me marcó, ¿no? De chica, o sea, tener esas dos caras, ¿no? Siempre presentes en mi vida y que la analizo hasta hoy en día. ¿Y tenías contacto con tu familia de acá? Claro, o sea, mi familia estaba acá, mis abuelos, mis tíos, o sea, algunas de mis tías dos tías en Estados Unidos, tengo un tío en Argentina por parte de padre y después el resto estaban acá. Entonces, claro, nosotros veníamos de vacaciones cada tanto, entonces siempre era, bueno, la familia, reagruparse y era como muy lindo. Y a mí siempre me da mucho gusto venir a Uruguay y siempre era como tremendo placer venir y siempre era doloroso volver, porque también, bueno, uno asocia, ¿no? O sea, la escuela, las responsabilidades, los deberes o cosas que uno tiene que hacer, y acá era vacaciones, tiempo lindo porque era en verano, entonces todas esas asociaciones también cuentan y juegan, digamos, en la percepción que uno tiene más de niño. Entonces,
Pero entonces cuando mi madre me habló de esto de, bueno, vamos a ir a vivir a Uruguay, yo ya con 11 años ya era más consciente, yo estaba feliz de la vida, porque era venir a estar con mi familia, o sea, y ese cambio era como percibido como algo positivo. Después, bueno, obviamente hay, o sea, esos cambios bruscos también generan cosas negativas, no todo, o sea, es un equilibrio, digamos. Porque también extrañaba a mis amigas de la escuela, de allá, nos escribíamos cartas por escrito, porque no existía Claro, el mail, no existía... Viniste en 2001, que Claro. también era una etapa media complicada en nuestro Claro. país. Eso fue duro también, o sea, está como percibir, ver cosas que, la pobreza, o sea, ver cosas que yo claramente estaba más aislada, o sea, en Francia como niña estaba más aislada porque también territorialmente hay un aislamiento, así como existe en todas las ciudades, como acá tenemos la periferia, ¿no? Bueno, allá también, y es en París, también es esto, tenés París centro, y después hay una gran periferia donde vive la mayoría de las personas y de las familias, y hay zonas según el origen de la inmigración. También, bueno, Francia es un país muy multicultural, por eso mismo de que hay mucha inmigración de diferentes países, y tal, yo a la escuela iba con gurises de otras nacionalidades también. Entonces, desde India hasta, bueno, diferentes países. Entonces esa multiculturalidad ya existía ya, no es que eran todos hegemónicamente rubios de ojos celestes, ni mucho menos. O sea, es un país multicultural, de los más y además multiculturales. por todo el turismo que recibe de distintos lugares, ¿no? Exacto. ¿Y en qué momento sentiste, digo, o sea, primero fue un choque, bueno, el llegar, que también me imagino tuvo sus dificultades. Sí, claro. La mudanza, todo. ¿Y en qué momento sentiste que eras uruguaya? ¿Te sentiste uruguaya? Siempre me sentí uruguaya, siempre fue parte de mí, o sea, por eso, por el vínculo familiar, que ellos me enseñaran español, ir como incorporando. Y siempre me pasaba algo curioso, que es que, claro, venía para acá, ya me había como olvidado, ¿no? Era como del español y volvía a reaprenderlo cada vez que venía y me iba hablando español y después me olvidaba de vuelta. Porque no veníamos todos los años, porque era evidentemente caro, o sea, el pasaje y todo, entonces no era tan fácil poder venir cuando uno quisiera. Entonces había una limitación ahí que hacía que no los veía siempre, entonces era aprovechar ese momento para estar con ellos y tal. Y siempre recuerdo que eran momentos de mucha felicidad, o sea, que me llenaban muchísimo. Para mis padres de haber sido muy duro también, o sea, el hecho de estar solos allá, solos, digamos, en términos familiares, ¿no? O sea, irse por una situación también, sí, digo, complicada, claro, histórica, social. para lograr cosas tremendas que lograron, o sea, en sus vidas, en sus carreras. Ahí estaba con mi padre y mis abuelos paternos. ¿Podrías contar un poquito de quién es tu papá, tu mamá? Mi padre es Jorge Trasante, es músico, percusionista, y bueno, en esa época yo en mis recuerdos, o sea, de niña, en los 90, él tocaba con los Gypsy Kings. Entonces estaba mucho de gira y no lo veía tanto, o sea, por supuesto, o sea, estábamos bastante tiempo, cuando él estábamos un tiempo, pero él se iba y hacían giras bastante largas y a nivel internacional, o sea, conoció muchos países, fue un grupo que, claro, o sea, explotó en los 90 y por eso en términos de su carrera fue un pico fuertísimo, entonces pero bueno, o sea, de los primeros discos de mi viejo fueron eso, afro-uruguayo, o sea, esa es su identidad y eso también es lo que me transmitió y siempre fue parte de mi identidad. Como que no es lo único, pero siempre fue parte de mi identidad. Entonces está bueno ahí. Tratando de cazar algo, porque casa de herrero, cuchillo de palo, pero yo no toco, no soy música. ¿Pero te gusta la música? Me encanta la música, o sea, no podría vivir sin música todo el tiempo. Y bueno, y mamé eso desde muy chica también. Bueno, mi abuelo era murguista, era director de murga, fue conocido también. Y bueno, creo que eso, ambos, o sea, tanto mi padre como yo, mamamos música de chicos. Y siempre fue parte de nuestra identidad, de nuestra historia. Y bueno, y mi madre es traductora, Ivette, es traductora y es docente de francés. Ahora ya se retiró, está tranquila.
por suerte para ella, ya está, cumplió. Pero sí fue Bien. docente varios años de francés en el Liceo Francés y trabajó como traductora. Yo ahí de niña la recuerdo trabajando a altas horas de la noche también. Bueno, cuando yo descansaba, ella trabajaba y bueno, entonces también ella, después cuando nació mi hermano ya no, mucho menos, pero o sea, también, bueno, poder comulgar la carrera y la crianza no es fácil y bueno, eso es parte también de lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, a mí no me ha tocado todavía, no, pero ustedes sí, entonces claro, no, es todo un aspecto también de nuestra sociedad de cómo es ¿no? un peso o una responsabilidad principalmente de las mujeres y bueno, y por cómo se dio, o sea, la dinámica familiar también, porque mi padre eso viajaba mucho, entonces bueno, fue ella la que más estuvo y la que nos crió, digamos, a tiempo completo, digamos. Y la que gestionó ahí también la vuelta, que Todo, nos contaste, sí. Pensando en todo eso, de que ustedes se adaptaran y que Claro. llegaran, también ahí como el comienzo del liceo, y acercándonos un poco eso a la adolescencia, que fue cuando encontraste este gusto por la ciencia. Bueno, ¿cómo fue ese vínculo tuyo con la ciencia? ¿Dónde encontraste esas ganas, esa inspiración? Y primero, o sea, cuando me di cuenta que me gustaba la biología fue en el liceo, que tuve excelentes docentes y creo que eso ayuda mucho, ¿no? O sea, como que te inspiren, que eso, por eso lo que ustedes hacen es re importante, porque es clave para inspirar, o sea, desde edades muy pequeñas, o mismo en eso, en la adolescencia, te marca muchísimo, o sea, lo que hacen los docentes, lo que te dicen, cómo te lo transmiten, si te contagian ese amor, ese gusto por la materia, por lo que están haciendo y lo que están compartiendo, es clave. Entonces el tener, creo, muy buenos docentes en biología y que yo me entré a copar y dije, esto es lo mío, esto me encanta. Y nos contaste de Vicky. De Vicky. Vicky, la que armaba. Sí, Vicky, la preparadora. La que preparadora. Ahora, claro, yo soy la preparadora del liceo, entonces es como eso, fue un pasamano. Eso también es buenísimo, digo, el vínculo que se va generando. Claro, la presencia de Vicky, claro, trayéndolo, todos los materiales para que nosotros pudiéramos meter mano, que pudiéramos hacer experimentos, y eso nos encantaba. Y obviamente es distinto que hacer todo teórico, más de adolescente o cuando uno es más inquieto, ¿no? Entonces es clave como eso, tener elementos y bueno, y en el francés, claro, la verdad que eso es un privilegio enorme de haber tenido como esas herramientas, ¿no? Y tener todo eso a disposición, laboratorio, microscopios, cosas que son recursos que son invaluables, o sea, y en esto está de lo que genera, que es esto, inspirarte también a perseguir un sueño, una carrera, proyectarte, ¿no? Tipo, a hacer eso. Y después, claro, cuando terminé el liceo, arranqué Facultad de Ciencias, porque tenía la posibilidad... ¿En 2008? Eso fue en 2008. Arrancaste la Facultad de Ciencias y ya súper decidida con esa experiencia. Tenía la opción de irme a Francia también, becada, y preferí quedarme acá, por una cuestión de arraigo, ¿no? De decir, no, todavía no, ya después lo haré y lo hice luego en maestría, después volví a Francia, digamos, en la maestría, para hacer 2 años allá de maestría, pero primero elegí quedarme acá y sobre todo porque ya sabía también que el nivel de la Universidad de la República acá es muy bueno y fue así, o sea, digo, no, es una excelente formación, entonces porque es muy amplia, la biología también es una licenciatura muy amplia, también es eso, teníamos un tronco común donde todos compartíamos ciertas materias y luego en un momento uno elige una orientación. Y ahí también fue como bueno, ¿y ahora? Entonces elegí hacer ecología, en su momento principalmente porque no tenía ninguna materia obligatoria, por ejemplo, entonces era tratar de generarse su propio camino también. Y ahí fue que elegí hacer edafología, que es la ciencia del suelo, estudiar el suelo, y lo uní con microorganismos, y de ahí nació como ese conjunto que es la ecología microbiana de suelos, que sería, la ecología lo que hace es estudiar las interacciones entre las especies que existen en un ambiente, en un territorio, y con el ambiente, ¿no? Entonces, cómo interactúan
con el ambiente abiótico, que sería, digamos, el mineral o lo que hay en la vuelta, ¿no? Y cómo interactúan entre ellas. Es decir, por ejemplo, si una depreda a otra, si se ayudan entre sí, si compiten. Entonces, bueno, y todas esas interacciones juntas suceden en el ecosistema a la vez. Por eso es tan complejo. Y esa complejidad realmente me enamoró y fue, digo, esto está buenísimo. Y bien complejo. claro, sí, exacto, claro, cuanto más complejo mejor. A pesar de que, bueno, después en los hechos, claro, también es complejo analizar, sacar conclusiones, pero sí, lo que siempre me gustó, ese desafío, ¿no?, de complejizar las cosas y no de simplificar. O sea, existen los dos caminos y en paralelo muchas veces uno precisa simplificar un modelo, por ejemplo, toma un modelo de planta, un modelo de microorganismo, un modelo animal, para entender bien cómo es que funciona un proceso en condiciones de laboratorio, controladas, controlando todo, para entender si eso es casual o si hay un patrón realmente con muchas repeticiones, que eso es la clave de la ciencia también, o sea, poder diferenciar un suceso particular de a lo que es un patrón, ¿no? Y para eso preciso repetirlo muchas veces, sea lo que sea. Entonces, en los experimentos siempre van a haber, o sea, va a estar planteado repeticiones. Y bueno, es eso, uno puede elegir un camino, por ejemplo, de simplificar para entender de fondo qué es lo que está pasando, y luego, que esa sería como la aproximación más de la ciencia básica, ¿no?, que es fundamental, para luego pararse ahí en ese conocimiento y ir a complejizarlo añadiendo otros elementos. Entonces, está ahí. Nosotras también hablábamos en los encuentros que tuvimos previo que como maestras muchas veces los microorganismos se asocian a esto de la enfermedad o, bueno, hacíamos chistes antes de que vinieras nos decían, si es microbióloga van a tener que traer una lupa. Porque a veces una dice, viene una microbióloga, ¿no? Y nada, no se entiende qué es, claro, y qué cómo estudia, es una microbióloga. Y bueno, y esta sí. asociación que se hace como casi directa de microbiología, bacterias, enfermedad. Claro. Bueno, ¿qué tan acertada es esa noción? Y no mucho, porque en realidad, o sea, bueno, también eso, hay diferentes, en toda rama también de la biología, bueno, hay diferentes opciones que uno puede, desde oceanografía, zoología, bueno, yo elegí esta que es microbiología, que es estudiar microorganismos, quiere decir organismos que son de micras, o sea, micrómetros, quiere decir, o sea, sí, sería millones de veces más chico que un metro. Entonces, claro, se requiere un microscopio, requiere herramientas para poder verlos y estudiarlos, ¿no? Porque cada célula es eso, es tan pequeña que voy a tener que usar mínimo un microscopio para poder ir a observarla. Lo que sí es algo visible, que después hay unas imágenes en las placas de Petri, que después las van a poder ver. Ahí va. Bueno, eso son placas de Petri, ahí lo que se ven son hongos, que eso es uno de los ensayos que hacemos, que después podemos profundizar ahí cuáles son los ensayos, bueno, pero ahí sí es visible. Esto, una placa es como de este tamaño, de aproximadamente 10 centímetros, y bueno, y ahí sí se ven, pero lo que se ven son colonias, es decir, que un microorganismo cayó ahí en esa placa a partir de una muestra y se reprodujo, ¿no? Por mitosis, ¿no?, se reprodujo y hay tanta cantidad que se logra ver, o sea, se logra poder ver, pero porque, claro, o sea, requiere de una multiplicación. Y eso después genera una colonia, que a su vez cada colonia tiene una morfología, tiene una forma, un color, que nos permite decir, claro, cada una son distintas, tienen formitas distintas, tienen colores, entonces, claro, también podemos caracterizarla de esa manera y luego ir a ver cómo es cada una de las células que componen, ¿no?, esa colonia. Digo, bueno, ahora voy a tomar una muestrita de esto y lo paso al microscopio. Y ahí sí voy a poder ver la bacteria, realmente, el individuo. Sí, y no lo quiero dejar pasar, pero esto de que Tania tiene como múltiples miradas hacia ella y que no estás ligada a la música, pero sí al arte, sí. Porque ¿cómo se vincula el arte con la microbiología? Y bueno, esto de los colores y las formas que decías recién. Es que hay formas muy locas, o sea, realmente se generan unos patrones muy lindos
Y bueno, y esa, por ejemplo, fue una foto con la cual gané un concurso que se hace en la Sociedad Uruguaya de Microbiología. Todos los años organiza un concurso de arte en agar. Agar es la gelatina, digamos, donde ponemos justamente los microorganismos. Es realmente como una gelatina sin sabor, a la cual nosotros le vamos a agregar, ¿no? Cuando está líquida, caliente, le vamos a agregar diferentes nutrientes para seleccionar diferentes organismos. No es lo mismo si le pongo papa que si le pongo algo de arroz o si le pongo triptona, diferentes, digamos, ingredientes que uno va a agregar para que crezcan los organismos que uno está buscando. Y eso es parte de una selección también. O sea, yo estoy seleccionando ahí en mi placa quiénes van a crecer. Y a su vez eso implica también o sea, los que no van a crecer. Y entonces ahí está todo el aspecto, ¿no? Tipo, el antes parte de la presentación. Y ahí está como, o sea, el arte en agar, ahí la gracia sería, bueno, poder justamente jugar con esas formas, con esos colores. Parece un árbol ahí. Se llamaba homenaje a Pink Floyd, por el chanchito. Y que era una placa de hongos y bueno, también, o sea, toman en cuenta, ¿no? La fotografía, o sea, la nota, digamos, la ponen en función de la fotografía y de la placa en sí. Que también hay, o sea, si buscan arte en agar o esos concursos, se hacen internacionalmente, y hay gente que dibuja, o sea, toma colonias de diferentes colores y generan dibujos. Esa parte a mí no me sale, o sea, no... Pero hay gente que hace cosas increíbles y realmente son pinturas con bacterias. Bueno, eso nos pareció súper interesante también porque digo, cómo se entrelaza este STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, con la A de STEAM, que ahora hay, bueno, como mucha movida de integrar el arte y cómo a través, ¿no? de la ciencia podemos también esto de sensibilizar la mirada y, bueno, poder jugar con esto que contabas. Claro. Y bueno, actualmente, para venirnos más a la actualidad, ¿cómo llegaste a desarrollar tu investigación de doctorado y de qué se trata? Si nos podés contar. Bueno, acá tenemos algo. También está bueno, capaz de decir que durante la carrera, en la licenciatura y en la maestría, normalmente uno se suma, digamos, a una investigación ya existente, ¿no? Que planteó el docente o que planteó, ¿no? Digo, alguien que ya tiene más experiencia que uno. Entonces, uno se suma a algo existente. Y en el doctorado es, digamos, el primer proyecto propio que uno tiene que idear, organizar, ejecutar, gestionar y finalizar con una publicación o más de una publicación, si se puede, para que eso luego, bueno, eso forme parte o sea, que esos datos después se devuelvan a la comunidad científica, ¿no? Que formen parte del conjunto de información que tenemos todos, digamos, que sea un aporte y que sea un aporte original. Esa es la clave del doctorado, ¿no? Plantearse preguntas, hipótesis originales que no se han hecho previamente y que sean un agregado al conjunto del conocimiento que tenemos. Entonces, el desafío está en pensar qué puedo inventar yo. Entonces, claro, ¿qué invento? Y entonces, bueno, empezamos en el laboratorio a trabajar con semillas de maíz, porque previamente en el laboratorio, Adriana, que es una docente, ya habían hecho estudios de microbiología en maíz en diferentes partes de la planta, porque algo interesante es que así como, o sea, todos los animales y los vegetales conviven continuamente con microorganismos. Tenemos microorganismos adentro, en la piel, tenemos microorganismos en todos lados y tenemos diferentes comunidades en diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora, por ejemplo, algo interesante es eso, que en salud, por ejemplo, que es uno de los aspectos de la microbiología que se conoce más y por eso, o sea, el vínculo con la salud es por ahí que también que tenemos, bueno, después del COVID, sin duda, o sea, los microorganismos malos que nos enferman, pero resulta, claro, que ahora hay un montón de investigaciones al respecto de la microbiota intestinal y cómo eso, o sea, de la perspectiva de la salud y no de la enfermedad. Es decir, que esa microbiota intestinal, esa comunidad que tenemos, si no está equilibrada, va a tener consecuencias, porque a su vez, cuando nosotros ingerimos el alimento, por ejemplo, hay un preprocesamiento por esos microorganismos, que lo van a tomar, lo van a transformar y nos lo van a dar. Entonces, en realidad, nosotros nos estamos nutriendo de lo que ellos nos dan.
Bueno, acá hay mucha es gente más indirecto. vinculada a lo micro y a la salud, así que bueno, también eso, esa mirada, ¿no? De cambiar un poco la mirada Claro. hasta el estereotipo que tienen los microorganismos, Claro, ¿no? es que en su mayoría o son neutros o nuestra relación con ellos es positiva. O sea, y en el caso de las plantas necesitamos también. para vivir, para sobrevivir. Exacto, y hemos descubierto eso, que por ejemplo en el caso de las plantas hay simbiosis, por ejemplo, que es un tipo de interacción donde nos necesitamos mutuamente, y hay una simbiosis, por ejemplo, muy estudiada acá y en todo el mundo, que es la simbiosis del rizobio y la leguminosa. O sea, las plantas leguminosas generan unos nódulos, que es eso, como un cambio, ¿no? en sus células, ¿no? Para alojar específicamente un tipo de bacteria que es el rizobio, que le va a dar nitrógeno. Entonces es un vínculo tan estrecho que la planta podría vivir sin ella, pero el desarrollo no tiene nada que ver. Entonces ese nitrógeno se vuelve como necesario para tener, y entonces a nivel agrícola, pensando más a nivel productivo, mercantilista si queremos, claro, tiene un impacto económico enorme. Y bueno, y se están estudiando por eso, en parte, o sea, la investigación que yo hago con las semillas de maíz también, como que el objetivo, digamos, uno de los objetivos concretos sería lograr tener bioinsumos, que sería, o sea, tener bacterias y hongos que ayuden a la planta a crecer, que se llaman promotores de crecimiento vegetal, y ahí de esa manera poder no tener que usar tantos fertilizantes o fitosanitarios, ¿no? Entonces, o sea, dejar de usar, o lo que muchas veces muchas personas del ámbito de la agroecología y todo llaman directamente venenos, por la cantidad que usamos, por el efecto que tienen, o sea, que está estudiado, o sea, digo, cada vez, o sea, tiene más acumulación de que es evidente que tiene un impacto negativo en nuestra salud, en la salud del ecosistema en general, sobre todo por la cantidad que usamos. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos usar menos o no usar, como en el caso de la agroecología, que no utiliza o que utiliza insumos de origen biológico, serían los bioinsumos, ¿no? O preparados como los MEN, que fue uno de los que estudié. Por ahí hay una foto sí. en algún momento. No, tranqui. Sí, pero hay una foto que justamente después cuando muestra, aparezca, estás mostrando cómo se pueden utilizar. Ese fue uno de los proyectos en los que trabajé en el Clemente Estable. Durante un año estuvimos estudiando, bueno, qué microorganismos tenía, qué grupos de microorganismos tenía ese MEN, que es un preparado, es un biopreparado que bueno, genera condiciones de acidez suficientes como para eliminar los patógenos y quedarnos con lactobacillus y levaduras y hongos que son benéficos. Y benéficos para eso, para las plantas, y que a su vez son degradadores de materia orgánica. Por ende, ahora el objetivo, por ejemplo, era poder registrar ese producto que habían hecho para usar en las cañerías, para poder usar en el saneamiento. Porque al degradar la materia orgánica lo que hace es eliminar los tapones justamente de materia orgánica que uno tiene, que nosotros producimos, ¿no? Como parte de nuestra vida. Todo ser vivo tiene sus desechos, consume cosas y desecha cosas. Y bueno, ¿y qué hacemos con esos desechos? Y bueno, resulta que como a su vez es circular, y ahí está también el rol, estos son los MEN de Entre Bichitos, que es una cooperativa que ahora está en el Polo de Economía Circular de Pando, ahora tiene ese lugar ahí. Hay muchas escuelas también que en sus huertas... nació de un proyecto de escuela. Sí, por eso. Nació un proyecto de una escuela con un maestro, sí. Por las dudas y por eso es completísimo. O sea, ese proyecto está buenísimo. Porque nace justamente de la curiosidad de los niños y de un producto existente que era el EM, Efficient Microorganism, que fue desarrollado en Japón. Y bueno, a partir de esa idea dijeron, ¿qué tal si nosotros lo podemos reproducir acá? Y efectivamente lo hicieron, porque es a partir, bueno, de una capa de mantillo, ¿no? Que es la primera capa que hay en el suelo, donde caen las hojas, donde está esa primera capita, que es donde van a estar los microorganismos activamente degradando naturalmente, ¿no? Las hojas, los palitos, todo eso, sería capturar eso y reproducirlos. Entonces está en una tarrina grande, le ponemos todas las condiciones que necesita, dejamos que se haga un proceso de fermentación líquida y ahí al final tenemos como producto el MEN.
Y ellos tienen una gama de productos, además han logrado hacer pastillas sólidas, o sea, realmente es un proyecto lindísimo que me encantó participar. No, y el contextualizar también la ciencia en el sentido, bueno, vos estabas ¿Ciencia hablando para quién? recién de que tu proyecto partió de algo que ya se venía haciendo, ahora también con este ejemplo, ¿no? Que la ciencia se produce en distintos lugares y que en realidad se nutre también de problemas sociales, cómo se va entrelazando, bueno, todas esas cuestiones. Claro, el vínculo entre la ciencia y la sociedad, o sea, ¿para quién estamos produciendo conocimiento? Y lo que viene previo, eso, ¿no? El valor que tiene de lo que se viene haciendo. Sí. Bueno, en el caso que estabas comentando, ¿era alguien de tu propio laboratorio que ya había investigado algo del maíz? Con el maíz, claro, ya habían estudiado de semillas más bien comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pero habían estudiado diferentes partes de la planta, qué microorganismos hay en la hoja, qué microorganismos hay en el tallo, en las raíces, entonces, y en la semilla. Y ahí dijimos, pero qué interesante la semilla, porque también encontramos un trabajo científico que lo que hacía es impresionante, ese trabajo luego se los paso, que es del 2011, y lo que hace es como todo un recorrido de comparando diferentes especies del género SEA, porque el maíz es, o sea, el nombre científico es SEA maíz, y dentro del género SEA, o sea, hay diferentes especies, además de SEA maíz. Y lo que hicieron fue, como en México, analizar comparación entre esas especies y su ancestro, que es el teosinte. El teosinte, claro, sería es como un pastito, o sea, claro, no parece algo comestible así, es como un pastito que luego, claro, con el tiempo, ¿no? Y con la mano del ser humano, lo fuimos, digamos, seleccionando hasta tener, granos que sean comestibles y que tengan una cantidad de nutrientes que podemos aprovechar como alimento, digamos. Pero parte a partir de una plantita que es eso, tipo, o sea, parece que no tuviera nada que ver, pero o sea, haciendo un recorrido de los microorganismos que estaban en todas esas semillas desde el ancestro y pasando por todo eso, hicieron como un análisis genérico de bueno, cuál era el vínculo, qué especies se repetían y cuáles no, cuáles eran solo de una, solo de otra, y descubrieron que había un grupo, ¿no? de bacterias que siempre estaba, que era como un core o núcleo, y a nosotros nos pareció muy interesante como ir a buscar eso, ¿no? Tipo decir, bueno, ¿y qué pasará con los maíces? ¿Y qué maíces tenemos acá? Y porque el maíz que vamos a comprar en el supermercado es un maíz comestible, pero comercial, y es un híbrido comercial que o sea, ha sido diseñado, ¿no? Tipo, no solo seleccionado por el ser humano, sino que encima hay un diseño ya a nivel de laboratorio de las semillas. Y entonces ahí nosotros quisimos ir a buscar, bueno, pero y no hay otros maíces que sean distintos, y ahí contactamos con Rafael Vidal de la Facultad de Agronomía, que trabaja con justamente haciendo un banco de germoplasma, tiene en el INIA y en Facultad de Agronomía hay un banco de germoplasma donde se guardan todas las semillas criollas que nosotras tenemos y estudiar justamente sus características genéticas, qué diferencias hay entre cada una. Y bueno, y él cómo hace ese análisis del lugar de la planta, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué tal si lo completamos o lo complementamos con un análisis de los microorganismos que están adentro de la semilla? Bien, antes de irnos para ese lado, ¿no? Que bueno, es espectacular, porque aparte tiene como muchas aristas el tema del maíz, pero para definir bien qué es maíz criollo, o sea, ¿qué significa? Claro, se llaman razas criollas de maíz, y las razas son un conjunto de poblaciones que tienen características fenotípicas, ¿no? Características visibles que son parecidas. En este caso acá tenemos tres razas, ejemplos de tres razas criollas distintas. Este es el blanco dentado, este es el amarillo dentado y este es el pisingallo, que es el pop, el de pop, que es bien pinchudo. Y si ven, claro, son bien distintos, ¿no? O sea, de su morfología, ¿no? Su forma, sus colores, y son distintos. Y ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo ahí de las entrevistas que le hacemos a los productores cuando vamos hasta ahí a buscar, cuando voy a pedirles, ¿no? Que me den su tesoro, que son sus semillas que han reproducido durante generaciones, que las heredaron de sus padres, sus abuelos, y de muchas generaciones antes, y las vienen reproduciendo, cultivando, guardando, cuidando. También ahí el aspecto, de vuelta, ¿no? Como traer esto que para nosotras era muy importante de poder, también cuando hablamos del trabajo científico, que muchas veces
se repite esa asociación de, ¿no? Como el científico alejado de la sociedad, bueno, claro, metido en su etcétera, por lo laboratorio. general varón, solo, Sí. bueno, en Con los fin, pelos así. medio loco. Bueno. Cómo en realidad la ciencia está contextualizada. Primero, por esto que hablabas antes, ¿no? De que hay, o sea, una se va nutriendo de investigaciones que ya venían sucediendo, que vas tomando insumos de lo que ya se hace. Claro. Y por otra parte, el hecho también de poder ir como a los lugares para hablar con las personas y qué tanto influyen las personas, la sociedad, por ejemplo, en este caso, en cuidar las semillas y tenerlas como un tesoro. Claro. O sea, Demostrarles interés. y el sentido histórico que venías mencionando también de esa primera, ¿no? Como de cómo fue transformándose el maíz. Claro. O sea, esa mirada me parece como súper integradora y sí, histórica. O sea, uniéndolo a algo antropológico también, ¿qué es eso? Tipo, Tal bueno, cual. ¿quiénes son esas personas que cultivan el maíz? O sea, ¿desde cuándo lo tienen? O sea, ¿cómo lo heredaron? ¿No? Es eso como... Y todo eso se refiere a nuestra historia también, a quienes fueron los que en un inicio, o sea, cómo llegó al país, porque claro, o sea, es una planta originaria de México, o sea, llegó hasta acá, ¿quién la trajo? O sea, ¿quiénes? ¿No? Y eso también es parte de nuestra historia, o sea, ¿quiénes fueron las personas que trajeron un primer maíz o primeras semillas, ¿no? Que fue como bajando, hay estudios sí, que se muestra cómo va, digamos, llegando a diferentes territorios. Y está eso, entonces claro, el hecho de que estén acá implica que se hayan transferido también hasta acá. Y bueno, y entonces, claro, ¿Y de cuando hace uno cuánto? ve, Acá preguntaba Moni, ¿de hace cuánto? No por cortar, sino como darle continuidad a esto, porque me parece re importante esto que, bueno, criolla que fue traída pero ¿hace cuánto? Y, o sea, yo con exactitud no lo sé, pero o sea, se estima que hay tipo unos 4.000 años de historia. Es un montón, por eso. Entonces, claro, o sea, claro, tiene que ver con nuestros pueblos originarios, tiene que ver con eso, con cuáles eligieron ellos en su momento también, ¿no? Ellos y ellas, qué semillas eligieron. La sabiduría y el aprendizaje que hay de esa selección. Sí. Porque esa selección también es parte de quiénes somos, es eso, tipo, bueno, ¿por qué elegí esta? Claro, porque esta era más linda por esto, porque esta tenía esta característica, porque esta explota, por ejemplo, y hace un pop, esta otra es mejor tiene más nutrientes para los animales, y esta, por ejemplo, ya es más farinácea, se dice, ¿no? Para hacer harinas. Entonces cada una es eso, y eso es parte de las entrevistas que hacíamos con los productores, ¿no? Que ya lo habían diseñado, ¿no? De la Facultad de Agronomía, ya tenían ese diseño de entrevista que yo tomé tal cual, que le hace pregunta, ¿no? Bueno, está eso de cuándo la tenés, o sea, eso tiene que ver con la definición de raza criolla, también, o sea, incluye el uso de la variedad, se llaman variedades criollas. Las variedades, el conjunto de variedades del mismo tipo, por ejemplo, de este tipo, es una raza criolla que es el blanco dentado. Pero a su vez dentro del blanco dentado hay diferentes variedades. Cada productor tiene la suya. Entonces, claro, el banco de germoplasma lo que hace es traer todas las variedades y analizar justamente, bueno, la diferencia entre esas variedades, qué es lo que comparten genéticamente, ya no solo a nivel como visible, sino bueno, a nivel genético irá a contemplar eso, ¿no? Tipo, cuál es la cercanía o las diferencias entre ellas. Y por eso me pareció, o sea, así como uno puede hacer un árbol filogenético, que sería, bueno, cómo se relacionan, ¿no? Tipo, quién es de este ancestro común, salieron estas diferentes variantes, ¿no? Así como, bueno, de todas las especies, ¿no? De nuestros ecosistemas, pero particularmente, bueno, de esta. A partir de un ancestro común es eso, se dan diferencias, ¿no? Empiezan a aparecer diferentes especies, diferentes variedades. Y bueno, ¿y cuál es el vínculo entre ellas? ¿No? ¿Por qué se separan? Se separan, por ejemplo, una de las formas es que separar de territorio. Si yo me llevo una semilla para un lado y otro para otro lado, van a tener ambientes diferentes en los cuales se van a desarrollar. Entonces, ahí van acumulando diferencias, digamos, entre una y otra, al punto que después llega a ser una especie distinta, por ejemplo. Eso sucede con los animales también, no sucede con todas las especies. Y entonces, bueno, estudiar esos vínculos es muy interesante por eso, porque acá hay en diferentes departamentos. Yo fui a colectar en Rocha y en Canelones. Pero sé que hay en otros lugares también, claro. Sí, y te iba a preguntar, íbamos a preguntar un poco
cuestiones que hablamos también nosotras de eso, de en esas entrevistas con las personas, ¿qué lograste conocer de, bueno, cómo se logró y quiénes lograron el cuidado de esta semilla y por qué es importante cuidar la semilla criolla? Y bueno, yo creo que es importante desde el punto de vista de la soberanía, de la soberanía alimentaria, en el entendido de que esas semillas hace tanto tiempo que están coexistiendo con nosotros, que las venimos seleccionando, que las personas las cuidan, están adaptadas, digamos, a nuestro entorno, a nuestro ambiente, a nuestro clima, a nuestros suelos. Entonces, es distinto, o sea, cuando uno lo compara con un híbrido comercial que viene de un laboratorio, el vínculo con esa semilla no va a ser el mismo, inevitablemente. Entonces, estas semillas sí tienen que ver con nosotros y lo que nos permite, por la soberanía, es que a su vez las plantas seleccionan microorganismos del suelo que tienen, ellas van a seleccionar algunos microorganismos que van a vivir dentro de ellas y con las cuales van a convivir. Y esa selección es la que a mí me interesaba ir a estudiar. O sea, ¿a quién seleccionaste de todas las que tenías a disposición a la vuelta? O sea, ¿por qué estas? ¿Qué es lo que te brindan? Y ahí nosotros estudiamos también, bueno, de diferentes, a partir de cualquier muestra, puede ser de suelo o en caso de la semilla. Olita. ¿Cómo estás, Dante? Cuidado, que está caliente. Y, bueno, la selección de la semilla, el cómo, por qué. Claro, o sea, por qué hay ciertos microorganismos adentro y no otros. Entonces, y ahí vamos un poco a las funciones que tienen esos microorganismos, por ejemplo, que sean de promoción de crecimiento. Algunas, por ejemplo, le dan nutrientes, nitrógeno, fósforo, y otras, por ejemplo, combaten patógenos, porque le hacen competencia o porque ellas producen, por ejemplo, algunas bacterias y hongos producen un metabolito que se dice, o sea, producen una molécula que repele a otro ser vivo, ¿no? Que repele a un insecto, que repele a otro hongo, que repele a una bacteria, y entonces indirectamente está protegiendo a la planta de un organismo que la va a atacar. Entonces, indirectamente está permitiendo que crezca mejor. Entonces, todas esas funciones de promoción de crecimiento son también las que evaluamos. O sea, a partir de la semilla yo lo que hago es, poder cultivar los organismos, ¿no? O sea, tomo una ilusión de las semillas y lo pongo en la placa, ¿no? Hago un plaqueo y ahí voy a ver que crecen diferentes organismos. Lo que hice fue, mira ahí. Acá, claro, hay un proceso de germinación también previo, o sea, de limpieza de la semilla por afuera, porque me quiero quedar solo con los que tiene adentro. Eso porque particularmente es el objetivo de mi investigación, mirar los microorganismos endófitos, que les llamamos, que son los que están dentro, porque también hay quienes estudian los que están afuera. Entonces, digo, o sea, hay diferentes objetivos de investigación. El mío fue ir a estudiar quiénes están adentro de la semilla. Y ahí, entonces, hacemos un proceso de limpieza, de desinfección por afuera, porque me quiero quedar con los de adentro. Hago un macerado, ¿no? Las piso, le pongo un buffer, que se dice que bueno, es como un líquido, digamos, que va a permitir extraer los microorganismos, ¿no? que estén ahí en un líquido para poder sembrarlo en una placa y ahí que crezcan los microorganismos que están. Y de ahí entonces voy a aislar cada uno, los voy a separar y voy a generar una colección de bacterias, porque seleccioné bacterias, porque le puse un producto antifúngico. O sea, lo que hice fue eliminar los hongos para quedarme solo con las bacterias, por ejemplo. Y ahí para tener una colección de bacterias que están dentro de esa semilla. Y después a cada una de ellas fui probando qué habilidades tenía. A todas les probé, bueno, vos sabés producir nitrógeno, vos sabés solubilizar fósforo, que por ejemplo acá tenemos, eso era para mostrarles un poco las diluciones que hacemos, porque claro, al principio, por ejemplo, ven que está súper cargado. La placa tiene muchísimos organismos. ¿Cómo hago para separarlos sin tocar uno u otro? Entonces la táctica sería diluir la muestra para que estén más separaditas y poder ir a seleccionar las distintas. Un trabajo artesanal también. Sí, esta parte, claro, lo que es microbiología clásica, ¿no? Que después se va a complementar con estudios moleculares que ya van al ADN, ¿no? al genoma de las bacterias para identificar quiénes son, porque así como
por su forma nomás no puedo saber, Claro. esta es pepita o esta mengana, imposible. Entonces, la única forma que tengo de identificarlas es extraerles el ADN, el material genético, y ahí enviarlo a un servicio de secuenciación que me va a dar la secuencia de un gen que es como la cédula de identidad, digamos, ¿no? Es como hay un gen que la comunidad científica se puso de acuerdo a decir, este gen es lo suficientemente variable y lo suficientemente estable, ¿no? Hay como un equilibrio entre la estabilidad y la variabilidad que permite separar géneros distintos, ¿no? Ya no tanto especies, porque ya sería como un nivel muy específico, pero sí me permite saber qué géneros de bacterias tengo. Y ahí con eso puedo tener como una lista de géneros, quienes están ahí adentro de esa semilla. Y ahí a cada una lo que hice fue generar una colección que tiene como un interés biotecnológico, ¿no? O sea, porque dentro de esa colección voy a tener, y tengo, porque ya las he probado, bacterias que logran hacer varias funciones, que logran combatir un hongo patógeno, que logran producir nitrógeno, que logran solubilizar fósforo, y que producen hormonas, fitohormonas, o sea, hormonas de plantas, que eso es una locura también, o sea, como una bacteria produce hormonas de planta. Entonces, como esas cosas que muestran la coexistencia, ¿no?, que tenemos entre todos estos organismos, ellos con nosotros y nosotros con ellos, o sea, cómo hemos coexistido tanto tiempo que ya existen, o sea, funciones y interacciones entre nosotros que de ese estilo, o sea, de simbiosis, produce una hormona que es de la planta. Entonces, que es el ácido indolacético, es uno, pero existen otros ejemplos. Y bueno, y esa, por ejemplo, es una auxina, y las auxinas lo que hacen es como levantar el crecimiento, ¿no?, acelerarlo de alguna manera, el crecimiento vegetativo, ¿no?, para que la planta crezca sobre todo al inicio. Entonces, claro, y qué importante también pienso, bueno, en todo eso a mí me parece como un mundo aparte, ¿no? Pero digo, el poder, o sea, esa semilla al estar en un ambiente que de repente cerca, ¿no?, que lo habíamos hablado un poco, esto de que en Canelones y en Rocha a veces estaba determinada semilla y al lado cerquita de repente se le agregaba fertilizantes al suelo o se cambiaba o se plantaban algunas cuestiones que podían contaminarla. Sí, y ahí totalmente. qué es lo que pasa con esa semilla criolla y cómo también eso debe generar un efecto en todo lo que vos estás contando, o sea, en todas las bacterias que también están ahí. Sí, totalmente. Y es un problemón que hay, que es que las variedades criollas lo que tienen es que son de polinización abierta. Quiere decir que aceptan el polen de cualquier otro maíz. Claro. A diferencia de los híbridos comerciales transgénicos, por decir un ejemplo, no tienen por qué ser transgénicos, pero el híbrido comercial, en algunos casos, claro, o sea, como si está diseñado para no reproducirse, que es, o sea, en el caso de la agricultura masiva, es lo que sucede, son semillas que el productor no puede tomarla y volverla a hacer crecer. Pero, sin embargo, su polen va a contaminar las de polinización abierta y entonces va a contaminar el genoma genéticamente, digamos, o sea, va a ser una mezcla. La planta que crezca al recibir el polen de ese híbrido comercial va a tener los dos genomas. Entonces, la variedad criolla como tal, como estaba, se perdió. Si no hay ninguna o sea, para poder reproducirla es eso, para poder, tenemos que poder hacerlo, ¿no?, año a año, seguir reproduciéndola. Y ahí está el cuidado también que tienen las personas que trabajan en la tierra, ¿no?, las familias productoras. Claro, la responsabilidad que tienen de ser los guardianes de ese tesoro, ¿no? Tipo, ¿cómo hago para protegerla de eso? Entonces, bueno, hay un tema de distancia que también, bueno, es eso, o sea, hay lugares que están más lejos, ¿no?, justamente de una producción más convencional, ¿no? Es eso. Pero algo curioso, que es lo que me decía Rafael al investigar, ¿no?, al ir a juntar las semillas, entrevistar productoras y productores, se dieron cuenta de que las mujeres eran mejores guardianas, que se les contaminaban menos. O sea, estadísticamente, ¿no?, tipo, al ver se les contaminaba menos a las mujeres porque muchas veces era una producción familiar en una huerta, o sea, tiene sentido porque era como un lugar más protegido, no era por ejemplo, o es menos el caso de una producción mayor, entonces al tener mayor extensión también eso, tipo,
hay menos control, ¿no?, que podemos tener sobre, que sin embargo si es una huerta, la tengo al lado de mi casa, claro, está mucho más bajo mi control, mi órbita de responsabilidad y de control. Y efectivamente, claro, es como un dato curioso ¿no?, y significativo de que el rol de las mujeres productoras, ¿no?, como guardiana de semillas. ¿Y hay muchas mujeres productoras? Y yo no sabría decirte cuántas, pero, pero han visto, porque sí, la verdad sí, es que sí, también sí, la yo parte del conocí a campo, Estela en Rocha, que las tenía, iba en su huerta, y Estela es un personaje, es divina, y tenía varias, o sea, ella reproducía varias que también había heredado, entonces poder hablar con ella justamente, bueno, del valor que tenían, de que tenía distintas variedades para distintos usos. Y eso como ella las reproducía, las cuidaba tanto, después se juntaban con otras mujeres rurales que tenían su asociación, y bueno, compartían esos saberes, se comparten la semilla, que eso es fundamental también, porque estamos comparando eso, ¿no?, tipo un ámbito de compartir, ¿no?, de poder pasarnos, ¿no?, unos a otros, que es lo que sucede en los eventos, por ejemplo, de la red de semillas nativas y criollas, es lo que sucede, ¿no?, tipo, o sea, compartirse, ¿no?, intercambiar semillas. Yo te doy darle esta, valor al vos me das esta. cuidado Claro. Y los saberes bueno, y cómo también. hiciste, y pasarse experiencias mutuamente, y para nosotros, ¿no?, que venimos del laboratorio, de la academia, poder entender, o sea, meternos en ese mundo, ¿no?, que es entender el valor, entender la importancia que tiene para ello, que ya es algo como es propio. Entonces está como apropiarse de eso también y decir, esto es nuestro, y cómo hay que cuidarlo. Entonces de ahí me nació también como la necesidad de decir, bueno, quiero escribir un proyecto, y lo escribí en base a eso también, como cuestionándome, ¿no?, ¿para quién estoy haciendo ciencia? ¿Estoy haciendo ciencias para, por ejemplo, la soja comercial de exportación, o estoy haciendo ciencias para los productores que están guardando esta semilla? Bueno, yo elegí eso. O sea, no es que esté bien o mal, o sea, ninguna. Simplemente que es algo que me nació a mí. Bueno, y ahí eso, claro, que es una clave. ciencia comprometida, Sí, como existe el arte comprometido, como existe, o sea, existen todo tipo de posturas, y todas son válidas. Entonces pero bueno, desde este lugar también, y desde mi identidad y un montón de cosas que hacen a quien soy, es eso, era evidente que me iban a hacer algo así, o sea, porque tiene sentido con lo que hago y con cómo me manejo. Entonces para mí es eso, es como parte de mí, o sea, este proyecto. A mí me parece súper interesante cómo también en las distintas historias de nosotras, de mujeres, ¿no? De personas, porque creo que le debe pasar a cualquiera, de cómo también tu infancia, tus raíces, tu familia tienen que ver con lo que terminás haciendo, estudiando, poniendo foco, además del compromiso ético, político, social, ¿no? De por qué hacerte esas preguntas y no otras sobre el maíz. Y con una pregunta que habíamos hecho que bueno, un poco eso, lo has contestado, de qué vínculo encontrabas en tu investigación con tu identidad y cómo también visualizar el rol que tiene que ver, o sea, el rol de nuestros ancestros con lo que elegimos. Ahí, eso, si nos puedes contar también un poco de la cuestión afroindígena en tu vida, ¿cómo ha sido? Y bueno, o sea, siempre fue obviamente parte de mi identidad, porque mi padre siempre mi ascendencia afro viene por el lado de mi padre y de mi abuela paterna especialmente, pero que si nos remontamos, somos descendencia de la esclavitud. Entonces, también como eso tiene un impacto, ¿no?, en nuestra historia, en la historia de vida de mi padre de chico, que no tuvo los privilegios que yo sí tuve, que él me dio, que él y mi madre, ¿no?, como núcleo familiar me dieron a mí, o sea, que me permitieron estar donde estoy, haber hecho una carrera académica, llegar hasta un nivel de doctorado que, no, o sea, si miramos las estadísticas del censo, es muy poca gente la que llega a este nivel, y mucho menos personas afrodescendientes, entonces, o afroindígenas, o descendientes de pueblos originarios, porque hay un vínculo con la desigualdad estructural de nuestra sociedad que bueno, cuando se perpetúa la pobreza, no te permite llegar a ese lugar. Entonces, yo no soy representativa por eso mismo, porque o sea, yo tengo muchos privilegios, y siempre, o sea, hay una concientización desde ese lugar que obviamente es
es parte de la educación que obtuve, ¿no? O sea, de siempre tener como conciencia de lo que tengo, siempre agradecer esas cosas y hacer lo que pueda al máximo con lo que tengo. Y justamente porque tener la conciencia de que otros no tienen esa oportunidad. Entonces, también, bueno, tener esas oportunidades, reconocer los privilegios que uno tiene y los desprivilegios que existen. Entonces, creo que para vincularlo con el maíz, creo que tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué es lo que yo quería valorar? Y lo que quería valorar era dentro del quiénes somos, es eso, somos una mezcla de todas esas poblaciones que componen el Uruguay. Y yo, particularmente como individuo, soy una persona muy mezclada. Entonces, soy realmente mestiza. Tengo ascendencia blanca, afro e indígena. Entonces, claro, y siempre cuando hay los censos y todo, yo pongo todos los tics, o sea, porque es... Claro, y eso... Pero a veces no nos logramos ver, porque muchas podemos también compartir. No siempre tiene por qué ser sin embargo, visible. el vernos y no sabernos o no conocer nuestra propia historia, también, hace que, no sé, que otras personas no hablen de esto que vos hablás y de poner ese foco. Acá está bien, bueno, está eso del Tati, que es mi bisabuelo, que era de Mallorca. Había venido de Mallorca, que se casó con mi bisabuela, que era italiana, entonces ellos ambos blancos, ¿no? Entonces de ese lado de la familia más bien blanco. Después mi padre, eso, está con ascendencia afro, y mi abuelo, que es el que está en el medio, es el que pienso, que tiene más ascendencia indígena, por los rasgos que tenía y tal. Y entonces, pero bueno, es eso, nunca me hice un análisis genético, pero sin embargo hay ciertas cosas que se perciben. Y además la identidad la construimos, ¿no? No es necesario. A veces podés entonces, hacerlo, pero también es con lo que vos te identificás de tu propia historia y lo que querés valorar y ver, como en el caso de tus investigaciones incluso, ¿no? Y acá sí las raíces más afro de mi abuela. Y bueno, que ahí trajiste también, nos comentabas cuando hiciste la selección de fotos, que fue también como una apertura a poder conversar con tu familia, que eso también es re importante. Sí, ir a remontarse, no preguntar y todo, que recuerdo que cuando fui a comprar tu libro de quiénes son ellas, estaba buscando y estaba junto a otro que era una propuesta de preguntarle a tu mamá, o sea, para que tu mamá escribiera su historia, ¿no? Por ejemplo, de dónde venía, qué cosas le gustaban, y me pareció hermoso, o sea, que también, o sea, era como, quería llevarme todo, pero es que me pasa eso con los libros, me cuesta un montón elegir, pero no, fui especialmente a buscar ese, el tuyo, porque realmente me parece muy inspirador, además, y el efecto que tuvo en los chiquilines también, que vos me contabas, me parece realmente muy inspirador, o sea, y que ojalá se reprodujera, ¿no? Este tipo de cuestionarse eso, de involucrar a los chiquilines con eso, ¿no? De hacerse preguntas, de dónde venimos, mamá, ¿y el abuelo qué cosa? Y tal, no, porque tu bisabuela, y todo. El sentarse a hablar también con la familia, el hablar me de eso como es hermoso. Ver fotos, bueno, todo ese... Claro, construirte también te permite construirte, claro, desde otro lugar que es eso, que es nosotros y no solo el yo, porque, por ejemplo, ahora hay un proceso también, creo, bueno, de reivindicación totalmente necesaria, ¿no? De la identidad, bueno, por ejemplo, desde el género, ¿no? Tipo, poder tener una apertura, no es solo hombre o mujer, hay una apertura, ¿no? A entender que hay diferentes géneros, que hay diferentes formas de identificarse, y eso es súper valioso, me parece re importante, pero también hay que poder complementarlo, pienso, con el nosotros, ¿no? Porque no es solo el yo. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo? Está bien y es fundamental, y creo que, sobre todo en la adolescencia, uno pasa por esa etapa, ¿no? De a qué tribu pertenezco, de a qué ropa me pongo, un montón de cosas. Bueno, esas fotos las dejamos igual. Sí, pero también construyen quiénes somos. Pero sí, después, cuando uno madura un poco, o sea, tener como, bueno, y entrar a cuestionarse otras cosas, ya más allá del yo, es el nosotros, o sea, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cuáles son nuestros ancestros? ¿Dónde estaban? O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué vivieron? O sea, y qué tanto influye sin darnos cuenta en nuestras propias vidas, ¿no? Y en elecciones. Y para entender un poco ciertos procesos que a uno le pasa también, o sea, a lo largo de su vida, o por qué hay cosas que no entiendo, que me suceden, o bueno,
por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad y cosas, hay cosas que son heredadas también, y hay dolores, ¿no? Y hay cosas que son heredadas también, y uno no tiene por qué saber exactamente por qué, y por eso cuestionársela es fundamental. Y lo primero es preguntarle capaz sí a tus padres, decirle, che, ¿y el abuelo y la abuela y de dónde venimos y qué pasó y qué vivieron? Y tal, por eso digo también la concientización del privilegio en el entendido de, visto lo que vivieron mis bisabuelos, que vino de la guerra, o sea, que salieron escapados de Europa, después mis padres que se fueron para Europa, o sea, si seremos un conjunto de migraciones tremenda, porque es impresionante. O sea, la gente va y viene, por eso no tiene ningún sentido el racismo, no tiene razón de ser, nunca lo tuvo, pero existió la pseudociencia que intentó, ¿no? Plasmarlo de forma pseudocientífica, ¿no? Que desde los cráneos y esto, ¿no? Como la supuesta inferioridad. Hasta pesar, sí. ¿no? Y eso, es eso, tiene un impacto en el racismo de hoy. Sí, claro. Y entonces desconstruirlo o romperlo y realmente combatirlo, es parte de quien soy también. O sea, soy una persona combativa también. O sea, con amor también desde la ternura y desde, no tiene por qué ser violento, justamente, pero sí, o sea, el combate a ciertos discursos, a ciertas cosas preasumidas de los demás, de mí, de nosotros. Entonces, como que eso es algo que me llena a mí también, más allá de mi trabajo como científica, que es parte de mi identidad también. Para nosotras, la verdad que ha sido tremendo privilegio poder escucharte en realidad y el poder también entender eso, ¿no? Como una investigación científica, en este caso, bueno, todo lo que estuviste contando del maíz, de la semilla, también tiene que ver con tu mirada, con las preguntas que haces. Por eso también es muy importante el poder brindar referentes para que más niñas, niños puedan también sentirse en esos lugares, porque la historia de una es como una manera también de dar, como mostrar un camino posible, más allá de que tengamos más o menos privilegios, ¿no? El poder mostrar ya es romper con un montón de ideas, el vernos en esa historia, y a mí me parece personalmente muy importante que lo puedas traer y entender que la ciencia la hacen distintas voces. Totalmente. Y desde distintos lugares y con distintos recorridos. Y también me parece como de una gran sensibilidad de tu parte esto de poder decir, bueno, yo no hablo desde esos colectivos porque entendemos también de que muchas veces vienen con una historia, ¿no? Como de mucho sacrificio, de mucho dolor. Sí, simplemente no tenemos las mismas vivencias. Exacto. Y entonces reconocer eso y ser respetuosa de eso, porque y que las historias las cuenten sus protagonistas. Y por eso les traía también este libro, ¿no? La historia afro-uruguaya, que es la historia afro-uruguaya contada por sus protagonistas. Igual hoy sos nuestra protagonista. Así que también eso, desde la diversidad de las y los protagonistas, o sea, porque es eso, a mí me gusta poner foco en las mujeres y en las mujeres afro, las mujeres indígenas, por eso, también por lo que decían de que, bueno, ha sido invisibilizado, ha sido modificado, ¿no? Lo que hemos recibido no es la historia completa. Entonces, justamente como que estos trabajos de investigación, de que las y los protagonistas cuenten, ¿no? Su perspectiva, complementan y combaten esa hegemonía, supuesta hegemonía que existía. Claro, sí, bueno, el término también del nacionalismo, que también lo traíamos, ¿no? Esto, de que está bueno verlo desde ese lugar, ¿no? De la diversidad y de construir aspectos comunes que nos nuclean, que nos identifican, en los cuales podemos como construir, pero no, o sea, no sé cómo decirlo, claro, que no, minimizando y diciendo, bueno, este es el único foco, el único modelo, sino que esto de lo complejo, eso también que traías al principio, o sea, buscar algo simple que nos identifique a todos y a todas, pero en realidad valorando la complejidad que tiene eso simple, que es una trama muchísimo más grande, que viene de una historia, de distintos lugares. Bueno, yo antes de cerrar con algo, quería abrir como si quieren hacer alguna pregunta para Tania. ¿Alguna pregunta? No, yo me quedé con algo que dijiste que me llena. Sí. Y qué importante eso. Sí. Creo, o sea, lo que hablas todo, me quedé como así, dije, es eso, ¿no? Sí. Encontrar lo que a uno le llena
para estar en comunidad. Sí. Creo que tiene que ver con todo lo que dijiste, lo de la ancestralidad, lo que te dedicas y tu trabajo, tu ser, no solo tu trabajo. Creo que es un ejemplo para infancias y como personas también poder sentarnos a hablar. Esto, creo que nunca nos damos el lugar de decir esto, pero también celebro esta instancia de sentarnos a hablar. Sí, me encanta. De sentarnos a hablar creo que también es como parte de quiénes somos, de cómo nos cuesta parar en este mundo para sentarnos a hablar y contar por qué hacemos lo que hacemos y que como educadoras creo que llevar la historia de ustedes más allá de su trabajo, tiene como ese clic de decir, puedo soñar, no soñar desde la nada misma, sino soñar porque tengo atrás una familia, tengo una ancestralidad atrás y que merece que yo sueñe a partir de eso. Entonces, no sé, estoy muy romantizada, capaz, pero como que me quedé con eso, digo, sí, es, ¿qué me llena? El encuentro también, esto de hacer de este proyecto encuentros presenciales tiene como también eso de poder hablar y juntarnos y charlar. Sí. Y bueno, eso, súper agradecidas. Y lo que queríamos preguntarte como cierre también es qué te dirías, pero también qué le dirías a esas niñas que bueno, que también comparten al igual que vos un montón de miedos, incertidumbres sobre, bueno, a qué me puedo dedicar, o ese compromiso, esas desigualdades que notabas y de repente, bueno, ¿qué le dirías para alentarla en ese camino y alentar a tu niña también? Y bueno, decirle que el camino se construye, o sea, que no está predefinido para nadie, eso es importante porque una vez se encasilla, ¿no? Bueno, me recuerdo que me contabas, ¿no? Lo de la princesa, ¿no? Bueno, el rol, ¿qué rol es ese, ¿no? Del rol de la princesa, pero cómo hay muchísimos más roles, ¿no? O sea, de poder elegir el rol que quieras, eso para empezar, no saber también es válido, o sea, porque uno no sabe siempre lo mismo, uno va adquiriendo conocimiento, sabiduría a medida que pasa el tiempo. Entonces nuestra perspectiva también cambia, o sea, nuestra visión cambia con cada persona que conocemos, con cada instancia que tenemos, con todo lo que vamos viviendo. Claro, sí, con todas las vivencias que tenemos, una va cambiando también, o sea, entonces, como que nada de eso, primero eso, creo que es importante que nada está predeterminado, que nada está trazado para vos, o sea, vas a ir construyéndolo de a poco, según lo que vos quieras. Y nada se logra solo, además. Eso es fundamental. Porque el trabajo de investigación, o sea, todo en mi vida me lo ha reafirmado, o sea, que nada se logra solo y sola. Entonces, rodearse de pares, o rodearse de maestros, de maestras, en el sentido amplio, ¿no? Tipo concreto como ustedes, pero también en el sentido amplio de personas que te enseñan, personas que te guían, de las cuales aprendés, con las cuales tal vez no estás siempre de acuerdo, como con referentes como tus padres, con las cuales a veces uno tiene conflicto, y es normal, y es parte, o sea, de ese equilibrio, ¿no? Bueno, en algunas cosas uno aprende de lo bueno y de lo malo, y todo eso es aprendizaje. Entonces, y ese aprendizaje va a terminar construyendo paso a paso quiénes somos, o sea, qué vamos a hacer y qué vamos haciendo. Mismo es algo que yo, cuando lo hablamos con chiquilines que están eligiendo, por ejemplo, en su etapa de orientación, en el liceo también cuando se hacen charlas de orientación, muchas veces les digo, no teman equivocarse, o sea, no teman elegir algo y decir, no, esto no era para mí, pero para saberlo había que hacerlo. Porque si no, o sea, era todo teórico, o sea, no, esto no me imagino. O uno se imagina también, bueno, mismo el trabajo de científico, eso se le decía a un chiquilín en una vuelta, hay que poder situarse en ese lugar y probar. Y uno puede prepararse, bueno, a ver cómo trabajan, cómo ir a explorar. Explorar es parte. Comandante ahora. Sí, intentarlo sin miedo a esto también. Sin miedo al fracaso. Y a tener la respuesta absoluta de todo, totalmente. Que hoy en día es como, bueno, la IA que me dé la respuesta a lo que tengo que hacer, hasta dejar que la IA no hay ideal. Decida nuestro futuro. Bueno, ¿hago esto o estudio lo otro? No, esto. No. Y creo que como colectivo, ¿no? Como sociedad también tenemos que lograr permitir que cada una de esas infancias, ¿no? Logren lo que quieran hacer. Entonces, y eso no está dado para todo el mundo por igual. Y esa desigualdad sí te cercena caminos. Cuando, o sea, hay ciertas cosas que vos no vas a poder lograr porque no se te permite. Y eso
Digo, es algo que aprendí también de mi viejo, entonces está como, hay ciertas cosas que se te limitaban, que vos no podías hacer, que no estaban, vos no podías integrar. Y bueno, eso es lo que no puede suceder. Me parece que como sociedad nos tenemos que cuestionar eso y no, o sea, no permitir que eso pase. Pero bueno, para eso digo, no va a ser un día para otro y toda esta instancia, el libro, todo eso suma a generar eso, ¿no? Tipo, a generar un camino donde podamos lograr nuestros sueños o lo que queramos hacer. Bueno, Dante, ¿tenés algo para decir? Bueno, no, súper importante eso, lo rescato y quiero solamente cerrar con 2 cosas, del valor de hablar con la familia, de poder escuchar a personas que también tienen otras trayectorias y de nuestra propia familia que vienen cargando con distintos aprendizajes y experiencias de vida y tomar esto salir como de la burbuja, impulso, ¿no? claro, Propia. tal cual. Y por otra parte, la importancia de abrir puertas y permitir soñar y soñarnos en distintos lugares, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tania, gracias a por ustedes, el gracias por la compromiso oportunidad. y por tu ejemplo y porque sos una referente realmente de mostrar, más allá de estos privilegios que vos decís, creo que también está todo lo que construiste, que es muy valioso como ejemplo y como espejo para muchas de nosotras. Así que gracias. Gracias a ustedes.